Había visto la firma de Forge en el anexo del contrato matrimonial menos de 10 minutos antes de que Valerio Valente entrara en la sala, y ahora su presencia me impedía respirar por razones que no tenían nada que ver con el miedo. Primero cambió el aire. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Marco, el socio de mi padre, se enderezó tan rápido que su silla rozó el suelo. Aún así, Len, mi hermanastra, que me había estado sonriendo desde el otro lado de la mesa de conferencias, palideció. Entonces apareció en la puerta. Alto, con un traje oscuro que se movía como el agua, el rostro esculpido en algo más frío que el mármol. Pero lo que más me impactó fue la forma en que miró la sala, como si estuviera catalogando a cada persona, cada salida, cada amenaza potencial en el lapso de una sola respiración. Mi corazón golpeó contra mis costillas. El calor inundó mi piel. Odié mi cuerpo por esa reacción. Odié no poder controlarlo, pero mantuve los pies firmemente plantados y las manos quietas sobre los documentos que tenía delante. Su mirada recorrió la sala y se posó en mí, deteniéndose. Se me hizo un nudo en la garganta. Todos mis instintos me gritaban que apartara la mirada, que me hiciera más pequeña, invisible. Era la técnica que había perfeccionado durante años como empleada fantasma de mi padre. Pero había pasado los últimos 30 segundos mirando fijamente la torpe falsificación de Zen en el apéndice que no debería existir, y algo en mí se negaba a retroceder. Altia Moretti. Su voz era baja, controlada, y me llegó a algún lugar por debajo del estómago. No era una pregunta, sino una confirmación. Sí, me sentí orgullosa de que mi voz no temblara. Entró en la habitación. 2 hombres lo seguían, silenciosos, peligrosos, flanqueándolo, pero no podía mirarlos. Valerio Valente ocupaba todo el aire disponible. ¿Conoces los términos? Tampoco era una pregunta, pero respondí de todos modos. Ahora sí. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Entonces levanté el apéndice, evitando que mi mano temblara con pura fuerza de voluntad. Este documento se presentó en su oficina hace 3 horas. Lo vi por primera vez hace 8 minutos. Alta, la voz de mi padre se quebró. Estaba sentado en la silla a la cabecera de la mesa, con un aspecto más grisáceo que por la mañana, con una mano presionada contra el pecho. La medicación para el corazón ya no funcionaba. Ambos lo sabíamos. No lo hagas. No aparté la mirada de Valerio. Papá, no lo hagas. Valerio se acercó. 3 pasos. Se detuvo en el extremo opuesto de la mesa. E incluso con 2 metros de madera pulida entre nosotros, sentí su calor. Explícalo, dijo. La manada original nombró a Zen como garantía. Mantuve mi voz firme, clínica. Eso era lo que se me daba bien. Encontrar los errores, rastrear los problemas, hablar con hechos cuando todos los demás se ahogaban en emociones. Esta adenda sustituye su nombre por el mío. Pero la firma que autentifica el cambio no es la de mi padre. Silencio. Entonces Len hizo un pequeño ruido. Eso es una locura. Papá firmó. Él no. Crucé la mirada con Valerio. El bucle de la M mayúscula es incorrecto. Él firma con un bucle cerrado. Este está abierto. Y la fecha. Incliné el papel hacia la luz. La tinta está fresca. Tiene menos de 6 horas. La expresión de Valerio no cambió, pero algo se movió en su quietud. Miro a uno de sus hombres. Dante. El hombre se adelantó y me quitó el documento de las manos. Sus dedos rozaron los míos, solo un contacto, nada más. Pero sentí que la atención de Valerio se agudizaba en el punto de contacto como una cuchilla. Dante estudió el apéndice durante 10 segundos. Ella tiene razón. Inc. Reciente. El sello es auténtico, pero la firma no. La mirada de Valerio se posó en Zen. Ella se puso pálida. Yo no. Esto es ridículo. ¿Por qué lo haría? Porque el envío se produjo anoche, dije en voz baja, y las garras se activan inmediatamente ante cualquier indicio de incumplimiento. Sabías que vendrían a por la garantía en menos de 24 horas. Observé su rostro, observé las microexpresiones que había aprendido a leer tras años de vivir en una casa donde mi madrastra y su hija me trataban como un mueble especialmente útil. Culpa, pánico y de bajo cálculo. Ella había hecho esto, falsificado el anexo,
arrojándome al fuego para salvarse a sí misma. El envío, dijo Valerio. Su voz era ahora más tranquila, y de alguna manera eso lo empeoraba. 300 kilos de acceso al puerto registrados con las credenciales logísticas de Moretti. Las imágenes de seguridad muestran la tarjeta de acceso de tu padre, su código de entrada. Él no estaba allí. Me obligué a seguir mirándole a los ojos, aunque mi pulso latía a toda velocidad. Papá lleva 2 semanas en casa. Órdenes del médico. Reposo absoluto después de la intervención. Eso no es lo que muestran los registros. Entonces alguien utilizó sus credenciales. ¿Quién? La pregunta flotaba en el aire como una navaja. No tenía una respuesta. Todavía no, pero podía intuirla. El patrón que no encajaba, la limpia precisión de una trampa. No lo sé, dije, pero puedo averiguarlo. Valerio ladeó ligeramente la cabeza. ¿Puedes? No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Dame acceso a los registros del puerto, las grabaciones de seguridad y los registros internos de las tarjetas de acceso del último mes. Trazaré el patrón. ¿Por qué harías eso? Porque en realidad no crees que mi padre te haya traicionado. Mantuve su mirada. Si lo creyeras, ya estaríamos muertos. Se hizo el silencio. Mi padre emitió un pequeño sonido entrecortado. Zen se quedó paralizada, con el rostro convertido en una máscara de terror mal disimulado. Valerio me estudió. Sentí su atención como algo físico, pesado, evaluador, increíblemente concentrado. Luego sonrió. No era una sonrisa amable. Eres inteligente, dijo en voz baja. Eso es peligroso. También lo es hacer tratos con gente que no has investigado. No debería haberlo dicho. Todos mis instintos de supervivencia me gritaban que me callara, que me hiciera pequeña e inofensiva, pero estaba tan cansada de ser invisible, de arreglar los desastres de todos mientras ellos se llevaban el mérito o me culpaban cuando las cosas salían mal. Y una parte imprudente de mí quería ver qué haría él. Su sonrisa se amplió ligeramente. Dante, Marco, fuera. La habitación se vació en segundos. Mi padre intentó levantarse, pero la mirada de Valerio se posó en él y se hundió de nuevo en su silla. Entonces nos quedamos solos. Yo, Valerio, Zen y mi padre. Valerio se movió, no hacia mí, sino hacia Zeni. Ella emitió un pequeño ruido e intentó retroceder, pero él fue más rápido. Se detuvo a 2 metros de ella y la vi derrumbarse bajo el peso de su presencia. ¿Falsificaste el documento? Su voz era casi amable. No, no lo hice. Respuesta incorrecta. Ella se derrumbó. No debía hacerlo. No pensé. No pensaste que me daría cuenta. Se inclinó ligeramente. ¿O no pensaste que me importaría? Julian dijo. Ella se detuvo. Cerró la boca con fuerza. Se me revolvió el estómago. Julian, el medio hermano de Valerio. El amable, decían, el que sonreía con facilidad y nunca parecía cargar con el peso de los pecados de la familia. Valerio se quedó muy quieto. ¿Qué dijo Julian? Su voz era suave, letal. Zen estaba llorando ahora. Dijo que no importaba cuál de las hermanas fuera, siempre y cuando se respetara el pacto. Dijo que aceptarías la sustitución. Dijo que estarías a salvo. La voz de Valerio era monótona. Y tú le creíste. Ella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Valerio se enderezó, se volvió para mirarme. Parece, dijo en voz baja, que ambos hemos sido manipulados. Mi pulso estaba por todas partes, en la garganta, en las muñecas, en la parte baja del estómago, donde su voz parecía asentarse. El golpe al envío fue planeado. Sí, para activar la cláusula de sustitución, sí, y el apéndice tenía como objetivo garantizar que te llevara a ti en lugar de a ella. Su mirada se clavó en la mía. La pregunta es, ¿por qué? Tenía algunas teorías. Ninguna de ellas era buena. Necesito 48 horas. Dije acceso a tus registros y a los archivos de mi padre. Puedo localizar a quien quiera que haya organizado esto. No. La palabra sonó como una puerta que se cerraba de golpe. La cláusula de manada está activa. Valerio continuó. Se ha producido una infracción. Se requiere una garantía inmediatamente. Hizo una pausa.
La boda es esta noche. Mi padre emitió un sonido de dolor. Por favor, llévame a mí en su lugar. Alta no tiene nada que ver con... Esto tiene mucho que ver con ella. La mirada de Valerio no se apartó de la mía. Quienquiera que haya orquestado esto la quería específicamente a ella, lo que significa que o bien es el objetivo o bien es la clave. Se acercó. Un paso. Dos. Voy a averiguar cuál de las dos cosas es. Se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para poder ver el tono exacto de sus ojos. Ámbar oscuro, casi dorado a la luz. Lo suficientemente cerca como para que, cuando hablaba, sintiera la vibración de su voz en mi pecho. Estas son tus condiciones, dijo en voz baja. Te casarás conmigo esta noche. Te mudarás a mi casa. Me ayudarás a identificar quién organizó el ataque al envío y por qué te querían en mi casa. Y mi padre te protegerá con asistencia médica y protección legal. Nadie le tocará. Su negocio seguirá funcionando bajo tu supervisión. Pondré mi propia seguridad, pero la gestión seguirá en manos de tu familia. Procesé rápidamente, buscando las trampas. Y después de encontrar a quien ha montado esto, eso dependerá de lo que encontremos. No es suficiente. Mi voz era firme. Necesito garantías. Su boca se curvó ligeramente. No estás en posición de negociar. Entonces tú no estás en posición de utilizarme como cebo. Mantuve su mirada porque eso es lo que es esto. Quieres que quienquiera que esté actuando en tu contra piense que ha ganado. Quieres que se acerquen lo suficiente como para exponerse. Y necesitas que coopere, no que esté aterrorizada. Silencio. Entonces, ¿qué quieres? Un contrato real por escrito, la atención médica y la protección legal de mi padre, independientemente de lo que descubramos. Y tragué saliva. Límites, límites. Esto es un acuerdo comercial. Desempeñaré mi papel. Trabajaré en el problema, pero no lo haré. El calor inundó mi rostro. No soy una propiedad. Algo brilló en su expresión. No era ira, era algo peor. Interés, anotado, dijo suavemente. ¿Algo más? Si demuestro la inocencia de mi padre, limpiarás su nombre públicamente. De acuerdo, y quiero acceso a todo. Archivos, grabaciones, registros financieros, registros de personal. Si estoy buscando a un traidor, necesito ver todo el tablero. Sus ojos brillaron. Entiendes que eso te hace peligrosa para mí. Ya eres peligrosa para mí. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero no aparté la mirada. Al menos así estamos en paz. En paz. Lo dijo como si la palabra le divirtiera. ¿Crees que un contrato nos pone en igualdad de condiciones? Pero acabas de entrar en mi mundo, Altia. Legalmente, por completo. Su sonrisa se agudizó. Aceptaré ese trato. Sacó su teléfono y abrió un borrador que ya estaba esperando. Lenguaje legal de Valente, limpio y frío. Habla, dijo. Tus condiciones. Lo hice. Rápida y precisa. Su pulgar se movía con toques cortos y decisivos, editando, insertando, fijando cláusulas en su lugar. Luego me lo entregó. Un contrato, sencillo, directo, todo lo que había pedido en un lenguaje jurídico limpio. Lo leí 2 veces, buscando las trampas que sabía que tenían que estar ahí. Pero el lenguaje era claro. Protección para mi padre, acceso a los registros, cláusula de límites, exoneración pública supeditada a la prueba de inocencia. Me daba todo lo que exigía, lo que significaba que también le daba algo a él. Férmalo, dijo. Tenemos 3 horas antes de la ceremonia. Miré a mi padre. Lloraba en silencio, con una mano presionada contra el pecho. Miré a San, que seguía paralizada en su silla, arruinada y pequeña. Luego miré el documento que tenía en las manos. La línea de la firma estaba en blanco, esperando. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber huido. En cambio, cogí el teléfono y firmé con mi nombre. La sonrisa de Valerio fue lenta, depredadora y completamente satisfecha. Bienvenida a la familia, Altia. La boda no fue en una iglesia, fue en el estudio de Valerio. Todo de madera oscura y cuero, con ventanas de suelo a techo con vistas al mar Mediterráneo.
El oficiante era un hombre nervioso que hablaba demasiado rápido y no miraba a nadie a los ojos. Los testigos eran Dante y una mujer que Valerio presentó como su abogada, Julia, que me miró con una mezcla de lástima y evaluación. Mi padre no estaba allí. Valerio lo había enviado a casa con un médico y 2 guardias para su protección, según dijo. Y yo no discutí porque mi padre tenía el rostro gris y respiraba con dificultad. Zen tampoco estaba allí. No pregunté dónde había ido. Solo estaba yo, con un vestido que Julia había sacado de algún sitio, sencillo, de color crema, caro, y Valerio, con el mismo traje oscuro, tan cerca de mí que podía sentir su calor a través de la tela. El oficiante pronunció unas palabras. Quizá escuché la mitad de ellas. La mano de Valerio tomó la mía. Su palma estaba caliente, su agarre era firme, pero no aplastante. Cuando deslizó el anillo en mi dedo, de platino, impecable, claramente preparado de antemano, sentí su peso como un grillete. Puedes besar a la novia. La mirada de Valerio se encontró con la mía y se mantuvo durante 3 segundos. Luego se inclinó y presionó su boca contra mi frente. Breve, apresurado, casi gentil. Se sintió como una promesa y una amenaza juntas. Hecho, dijo en voz baja. A mí o a la sala no estaba segura. El oficiante huyó. Julia me entregó una carpeta, tus copias de todo, y desapareció. Dante permaneció junto a la puerta, silencioso y vigilante. Valerio soltó mi mano y se dirigió al escritorio. Sacó su teléfono. Tu padre ha sido trasladado a una clínica privada en Como. Cardiólogos, atención las 24 horas. Tendrás acceso en cualquier momento. Debería haberle dado las gracias. ¿Dónde está Zen? En un avión a Malta. Se quedará allí hasta que esto se resuelva. Tú la estás protegiendo. Yo estoy eliminando una responsabilidad. Dejó el teléfono y se volvió hacia mí. Ella era una herramienta. Estúpida, fácil de manipular, pero no la artífice. Julian está allí. Fue de nuevo, el nombre de su hermano dicho sin emoción visible. No pareces sorprendido, dije con cautela. No lo estoy. Valerio se acercó a la ventana y miró hacia el agua. Julian lleva 2 años haciendo movimientos. Pequeñas cosas, cambios de personal, ajustes de rutas. Nada que pudiera probar, pero suficiente para mantenerme alerta. Entonces, ¿por qué no lo detuviste? Se quedó en silencio por un momento. Porque es mi hermano. Porque nuestra madre me pidió que lo protegiera antes de morir. Porque seguía pensando que había parado. No importa lo que yo pensara. Me acerqué. No lo suficiente como para tocarlo, pero lo suficiente como para ver la tensión en sus hombros. Me tendió una trampa. Usó eso para falsificar documentos, planeó el ataque al envío, se aseguró de que las pruebas apuntaran a mi padre para que se activara el pacto y yo acabara aquí. Sí. ¿Por qué yo específicamente? Valerio se dio la vuelta. Sus ojos eran duros, concentrados. Eso es lo que vamos a averiguar. Pasó junto a mí hacia el escritorio, abrió un cajón y sacó una tableta. Registros de acceso al puerto de los últimos 3 meses, imágenes de seguridad, transferencias financieras, horarios del personal, todo lo que pediste. Cogí la tableta. Su peso me pareció significativo, como si me estuviera entregando un arma. ¿Dónde trabajo? Aquí, en mi oficina, señaló el escritorio. Enorme, organizado, caro. Tendrás acceso a mis sistemas, a mis archivos. Julia configurará tus credenciales. ¿Tanto confías en mí? Su boca se curvó ligeramente. No, pero soy muy bueno rastreando lo que la gente hace con el acceso, y tú eres lo suficientemente inteligente como para saberlo. Si me traicionas, tu padre perderá su protección. Ahí estaba, la correa disfrazada de asociación. Entendido, dije en voz baja. Bien, miró su reloj. Dante te llevará a tu habitación. Tienes 2 horas antes de la cena. ¿Mi habitación? ¿Pensabas que íbamos a compartirla? Su tono era casi divertido. El calor inundó mi rostro. El contrato decía límites. Lo recuerdo. Dio un paso hacia mí. Me mantuve firme. Pero ahora estamos casados, Altia. Legalmente, públicamente, lo que significa que todos en esta casa,
Todos en mi organización, todos los que puedan estar mirando, necesitan creer que esto es real. Mi pulso se aceleró. ¿Qué significa eso? Significa que no te estremeces cuando te toco. No te apartas cuando me acerco demasiado. Cuando estamos en público, tú interpretas tu papel. Su mirada se posó brevemente en mi boca. Luego volvió a mis ojos. En privado, los límites se mantienen, a menos que cambies las condiciones. No lo haré, ya lo veremos. Dio un paso atrás, dejándome un espacio que de repente no quería. Dante. La puerta se abrió. Dante apareció inexpresivo. Lleva a mi esposa al ala este. Asegúrate de que tenga todo lo que necesita. Mi esposa. Las palabras me golpearon como una marca. Seguí a Dante. La habitación era preciosa, enorme, toda en tonos crema y dorado, con otra pared acristalada con vistas al mar y un cuarto de baño que podría haber albergado todo mi apartamento en casa. Había un teléfono sobre la mesita de noche, nuevo, elegante, claramente caro. Lo cogí. Ya tenía un contacto. Valario y un mensaje esperando. La habitación es segura. Aquí puedes hablar libremente. Trabaja en la tableta. Llámame si necesitas algo. Mi oficina está justo debajo de la tuya, en la esquina oeste de la casa principal. Ve. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. Efectivamente, podía ver el resplandor de las luces del piso de abajo. Su oficina seguía iluminada a pesar de que era última hora de la tarde. Él podía ver mi ventana desde allí. Sabría si estaba despierto, trabajando, paseándome. Ese pensamiento debería haberme resultado invasivo. En cambio, me sentí como si me estuvieran vigilando. Me senté en la cama, demasiado blanda, demasiado perfecta, y abrí la tableta. Los registros del puerto se cargaron inmediatamente. 3 meses de datos, miles de entradas, envíos, personal, tiempos de acceso, raíces. Empecé a trazar un mapa. 2 horas desaparecieron en cuestión de minutos. El patrón surgió lentamente, como una fotografía que se revela con productos químicos. Alguien había estado utilizando las credenciales de mi padre durante 6 semanas. Siempre por la noche, siempre en rutas específicas, siempre cuando mi padre estaba documentado como si estuviera en otro lugar. Las horas de acceso eran demasiado precisas, demasiado limpias. Quienquiera que hubiera hecho esto conocía el horario de mi padre mejor que él mismo. Estaba cotejando las imágenes de seguridad cuando alguien llamó a la puerta. Adelante. Entró una mujer joven, de cabello oscuro, con una sonrisa nerviosa, que llevaba una bolsa de ropa. Señora Valente, soy Lucía. Vengo a ayudarle a vestirse para la cena. Señora Valente. El nombre me resultaba extraño. Por supuesto que puedo vestirme sola, pero el señor Valente me pidió que trajera varias opciones. Colgó la bolsa de ropa en la puerta del armario. La cena es formal. Vendrá la familia. Se me hizo un nudo en el estómago. La familia, el señor Julián y su invitada. La expresión de Lucía era cuidadosamente neutra. Entre otros, Julián estará aquí esta noche. Me levanté, me acerqué a la bolsa de ropa y la abrí. 3 vestidos, todos preciosos, todos claramente elegidos para enviar un mensaje. Ahora perteneces aquí. Elegí el más sencillo. Azul medianoche, ajustado pero no ceñido. Elegante sin ser llamativo. Buena elección, dijo Lucía en voz baja. Es su color favorito. La miré fijamente. ¿De quién? No respondió. Solo me ayudó con la cremallera y se marchó. La cena se celebró en un comedor formal con capacidad para 20 comensales. Esa noche éramos 8. Valerio se sentó a la cabecera. A mí me sentaron a su derecha. El lugar de honor o el lugar de propiedad, según cómo se mirara. Julian se sentó a su izquierda. Era guapo, más claro que Valerio, con cálidos ojos marrones y una sonrisa fácil, el tipo de rostro que te hacía querer confiar en él. Cuando se levantó para saludarme, su apretón de manos fue suave, su voz suave. Altia, bienvenida a la familia. Sonaba genuinamente complacido. Me alegro mucho de que Valerio haya encontrado por fin a alguien digno de él. Gracias. Mantuve mi voz neutra, agradable. La mano de Valerio encontró la parte baja de mi espalda.
Una ligera presión posesiva. Siéntate, cara. Me senté. Su mano se demoró un momento antes de retirarse. Los demás fueron presentados rápidamente. Julia, la abogada, dos hombres cuyos nombres olvidé inmediatamente, y la invitada de Julian, una mujer llamada Isabel, que miraba a todos como si los estuviera catalogando para usarlos más tarde. La mano de Valerio se movió hacia mi muslo debajo de la mesa. Me quedé quieta. Su palma estaba caliente a través de la tela del vestido. El contacto era lo suficientemente alto como para ser íntimo, lo suficientemente firme como para ser deliberado, pero no agresivo. Solo estaba ahí, reclamando. No me aparté. Había prometido no retroceder en público, pero mi pulso se aceleró. Entonces, dijo Julian, sonriéndome al otro lado de la mesa, ¿cómo se conocieron? Valerio ha sido muy reservado. Un acuerdo comercial, dijo Valerio antes de que pudiera responder. La empresa de logística de su padre se encarga de nuestras raíces portuarias. Ah, qué romántico. La sonrisa de Julian se amplió. Y la boda fue tan repentina, casi como si fuera urgente. La mano de Valerio se apretó ligeramente sobre mi muslo. Se presentó la oportunidad. No pierdo el tiempo. Claramente la mirada de Julian se deslizó hacia mí. Debes de ser muy especial, Altia. Valerio no suele moverse tan rápido. Lo miré a los ojos. Vi el cálculo detrás del encanto. Solucioné problemas, dije en voz baja. Él tenía uno. Yo lo resolví. Qué eficiente. La voz de Isabel era fría, evaluadora. ¿Qué tipo de problemas? Del tipo que requieren atención al detalle. Mantuve un tono ligero pero firme. Patrones, discrepancias, cosas que no cuadran. El pulgar de Valerio se movió en un lento círculo sobre mi muslo. ¿Aprobación o advertencia? No sabría decirlo. Está siendo modesta, dijo. Tiene un don para ver lo que otros pasan por alto. Julian levantó su copa. Entonces, sois la pareja perfecta. Valerio nunca se pierde nada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Valerio levantó su copa. Por la familia. Todos repitieron el brindis. Bebí, sin saborear nada. Bajo la mesa la mano de Valerio se movió más arriba. No mucho, lo justo para dejar claro su mensaje. Que soy suya. Dejé mi copa con manos firmes y puse mi mano sobre la suya, deteniendo el movimiento. Sus dedos se detuvieron. Luego, lentamente, entrelazó los suyos con los míos. Los mantuvo así. Parecía una negociación llevada a cabo en silencio. Julian nos observaba con ojos brillantes e interesados. Después de la cena, Valerio me guió a una sala de estar, más pequeña, más íntima, con una chimenea y cómodos sillones. Lo has hecho bien, dijo. Él lo sabe. Me volví hacia él. Julian, él sabe que este no es un matrimonio real. Está probando hasta dónde llega la actuación. Siempre está probando. Valerio se acercó al aparador y sirvió 2 copas de algo ámbar. Así es él. Me entregó una copa. Nuestros dedos se rozaron. El contacto provocó una chispa. Encontré algo. Lo dije en los registros. Su atención se agudizó. Muéstrame. Saqué mi teléfono, el seguro que él me había dado, y abrí el análisis que había elaborado. Alguien ha estado utilizando las credenciales de mi padre durante 6 semanas. Siempre por la noche, siempre rutas específicas. Pero fíjate en el momento. Amplié el patrón. Cada acceso se produce exactamente 3 minutos después del cambio de turno de seguridad. Y las raíces. Paso a la siguiente pantalla. Todos son envíos de gran valor, pero no están siendo robados. Están siendo marcados. Marcados. Pequeñas discrepancias de unos pocos kilos. Errores de documentación. Nada lo suficientemente grande como para desencadenar una investigación inmediata, pero sí lo suficiente como para crear un patrón de negligencia. Lo miré. Alguien estaba construyendo un caso contra mi padre. Lentamente, metódicamente, y luego golpearon con fuerza el último envío para desencadenar el pacto. Valerio estudió la pantalla. Su expresión era indescifrable. Esto requiere acceso, dijo finalmente. Acceso profundo, códigos de seguridad, horarios de turnos, planificación de rutas.
Sí, eso es autorización de nivel ejecutivo. Sí. Apretó la mandíbula. Julian o alguien que trabajaba para él. Abrí otra pantalla, pero hay algo más. Las raíces que estaban marcadas, todas se conectan a una única red de distribución, una que no puedo rastrear. No está en tu sistema. Muéstrame. Le entregué el teléfono. Lo estudió durante un largo momento. Entonces su expresión se volvió fría. Eso no es mío, dijo en voz baja. Es una operación en la sombra. Alguien ha estado realizando envíos a través de mis puertos utilizando mi infraestructura, pero manteniendo las ganancias fuera de los libros. ¿Cuánto? Millones. Tal vez más. Me miró. ¿Cuánto tiempo te llevaría mapear toda la red con el acceso adecuado? 2 días. Tal vez 3. Lo tienes. Lo que necesites, asentí. Entonces, ¿por qué está haciendo esto, Julian? Si quiere poder, ¿por qué no lo pide simplemente? La sonrisa de Valerio era amarga. Porque ya le he dicho que no 3 veces. No está preparado. Es demasiado impulsivo, demasiado emocional, demasiado propenso a tomar atajos. Apuró su copa. Así que lo está haciendo de todos modos. Y el matrimonio es tu ventaja para controlarme a través de tu padre o él se detuvo. ¿O qué? Su mirada se encontró con la mía o para demostrar que estoy comprometido, distraído, débil. La palabra quedó suspendida entre nosotros. ¿Lo estás? Le pregunté en voz baja. ¿Distraída? Se acercó, un paso, dos, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el brillo dorado de sus ojos, oler el sutil aroma de su colonia. Sí, dijo suavemente, eres brillante y valiente, y me miras como si no tuvieras miedo, aunque deberías tenerlo. Levantó la mano y me acarició la mandíbula con los dedos, y eso te convierte en la persona más peligrosa de esta casa. Se me cortó la respiración. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Una ligera pregunta. Debería haber dado un paso atrás. Debería haberle recordado los límites. En cambio, me quedé quieta. Valerio, lo sé. Bajó la mano. Las condiciones se mantienen, a menos que tú las cambies. Dio un paso atrás, dejándome espacio. Sentí la ausencia de su tacto como agua fría. Descansa un poco, dijo. Mañana profundizaremos más. ¿Dónde estarás? En mi oficina, justo debajo de ti. Su sonrisa fue leve, depredadora. Siempre estoy cerca, Altia. Se marchó. Me quedé sola en la sala de estar, con el pulso acelerado, el cuerpo vibrando con un deseo que no podía permitirme. Me toqué el labio donde había estado su pulgar. Se suponía que esto era un asunto de negocios. Se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Trabajé hasta las 3 de la madrugada. La red clandestina era más grande de lo que pensaba. Más rutas, más dinero, más conexiones que se entrelazaban con las operaciones legítimas de Valerio como un parásito. Y todos los hilos conducían a un solo nombre, Julian. Pero había algo más, algo que no encajaba, el apéndice falsificado. Sen había sido descuidada con la firma, pero el lenguaje jurídico era perfecto. Demasiado perfecto para alguien como ella. Alguien lo había escrito por ella. Alguien que conocía el derecho contractual, que entendía la redacción exacta del contrato, que podía redactar un anexo que resistiera un escrutinio minucioso. Volví a abrir el documento, estudié la redacción y lo vi. 3 frases que coincidían exactamente, palabra por palabra, con documentos de los propios archivos de Valerio, documentos redactados por su abogada, Julia. Se me heló el estómago. Comparé las fechas. Las transacciones de la red clandestina comenzaron a aparecer en el sistema hace 18 meses, justo después de que Julia presentara los documentos corporativos de 3 empresas ficticias, todas vinculadas a cuentas en el extranjero, todas utilizando números de ruta que conectaban con la red de distribución oculta de Julian. Ella no solo había ayudado con el anexo falsificado, llevaba más de un año construyendo el imperio de Julian dentro de la organización de Valerio. Cogí mi teléfono y busqué el contacto de Valerio. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de llamada. Si me equivocaba, estaría acusando a su asesor de mayor confianza. Si tenía razón, mi habitación se inundaría de luz. Me giré.
Valerio estaba en la puerta, todavía vestido, con aspecto de no haber dormido tampoco. Vi la luz desde mi oficina, dijo, entrando y cerrando la puerta. Yo tampoco podía dormir. Encontré algo. Mi voz sonó áspera. Algo malo, dijo, acercándose a mí en tres zancadas. Muéstrame. Le entregué el teléfono y observé su rostro mientras leía. Su expresión se quedó muy quieta. Luego se desplazó por las pruebas, las frases coincidentes, los documentos de constitución, la cronología de las transacciones. ¿Estás seguro? Su voz era tranquila, controlada. Las frases son idénticas. Tres cláusulas separadas y las empresas ficticias. Ella las presentó personalmente. La cronología coincide exactamente. Julia lleva 8 años conmigo. La red clandestina solo se remonta a 18 meses atrás. Consulté el historial de transacciones. Antes de eso, ella estaba limpia. Lo que fuera que Julian le ofreciera, lo que fuera que le prometiera, funcionó hace 1 año y medio. O la ha estado chantajeando. Valerio apretó la mandíbula. De cualquier manera, ella le ha estado ayudando a robarme, a ocultar su operación, y cuando llegó el momento, le ayudó a falsificar los documentos que te trajeron aquí. Me miró de verdad. Si esto es cierto, dijo en voz baja, entonces nadie en mi organización está a salvo. La lealtad de todos es sospechosa, excepto la mía. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Me estudió durante un largo momento. Excepto la tuya. El aire entre nosotros se sintió cargado, peligroso. ¿Qué hacemos?, pregunté. No la confrontemos. Todavía no. Se acercó y yo no retrocedí. Necesitamos más pruebas, pruebas contundentes, suficientes para llevarlas al consejo familiar y demostrar lo que Julian ha estado haciendo. Los registros de distribución. Si podemos rastrear el dinero hasta su origen, podemos demostrar la conspiración. Él asintió. ¿Puedes hacerlo? Sí, pero necesitaré ayuda. Alguien en quien pueda confiar para acceder a los registros físicos del puerto. El rastro digital solo llega hasta cierto punto. Alguien ha estado limpiando el sistema. Pero los registros en papel no se pueden borrar tan fácilmente. Dante, ¿estás seguro? Es una de las 3 personas en las que confío plenamente. La boca de Valerio se curvó ligeramente. Tú eres otra. Mi corazón dio un vuelco. Soy un desconocido con el que te casaste hace unas horas. Eres una mujer que podría haber mentido para salvarse y no lo hizo, que negoció condiciones en lugar de suplicar, que ha estado trabajando para proteger a su padre mientras la mitad de la gente de esta casa vendería a su propia familia por una fracción de lo que está en juego. Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Confío en ti porque no me has dado motivos para no hacerlo. Su mano se detuvo en mi mandíbula. Debería haberme apartado. No lo hice. Esto es una mala idea, susurré. La peor. Su pulgar acarició mi pómulo. Pero dejé de ser inteligente en el momento en que me miraste en esa sala de conferencias y te negaste a tener miedo. Estaba aterrorizada. Lo sé, pero no lo demostraste. Se inclinó ligeramente. Sigue sin demostrarlo. Mi pulso se aceleró. Tú decides los límites, siempre. Su voz era áspera. Dime que me vaya, Altia. Lo haré. Debería haberlo hecho. Debería haberlo mandado marchar. Mantener la profesionalidad. Mantener los límites claros. En cambio, le agarré por la parte delantera de la camisa. No te vayas. Sus ojos se oscurecieron. ¿Estás segura? Estoy segura. Acortó la distancia. Su boca encontró la mía. Caliente, exigente, pero controlado. Una mano me acarició la cara. La otra me rodeó la cintura, atrayéndome hacia él. Le devolví el beso, volcando 18 horas de tensión, miedo y deseo en ese contacto. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Alta, no te disculpes. Yo seguía agarrada a su camisa. No te atrevas a disculparte. Su sonrisa fue lenta, peligrosa. Iba a decir que deberíamos parar. Deberíamos. Sí, pero él no se apartó porque, si no paramos ahora, no podré hacerlo. Lo miré y vi la moderación en cada línea de su cuerpo,
el control que le estaba costando tanto. Entonces no pares, le dije. Su control se hizo añicos. Me desperté con la luz de la mañana y la cama vacía. Eran las 7 de la mañana. Había dormido 4 horas. Las sábanas a mi lado estaban frías. Valerio se había ido hacía horas, pero había una nota en la almohada escrita con una letra precisa y controlada. Dante te espera abajo. Te llevará al puerto para los registros físicos. Quédate con él. No confíes en nadie más. B. Cogí mi teléfono de la mesita de noche. 3 llamadas perdidas de las instalaciones de Como. Todas entre las 3 y las 4 de la madrugada. Se me revolvió el estómago. Volví a llamar inmediatamente. Señora Valente, la enfermera jefe parecía estresada. Intentamos localizarla anoche. Su padre tuvo un episodio. Su frecuencia cardíaca se disparó a niveles peligrosos. No pudimos obtener la autorización para el protocolo de medicación de emergencia porque no pudimos localizarla a usted ni al señor Valente. Se me hizo un nudo en la garganta. Está bien, ahora está estable, pero tuvimos que esperar 20 minutos a que el médico de guardia autorizara el tratamiento. 20 minutos que podrían haberle salvado la vida. Está bien, pero, por favor, señora, mantenga su teléfono accesible. Cerré los ojos, invadida por la culpa. 20 minutos. Mi padre podría haber muerto mientras yo estaba. Lo entiendo. Me las arreglé. No volverá a pasar. Colgué y me quedé allí sentada, con las manos temblorosas, mirando las llamadas perdidas. El precio de la distracción, el coste de anteponer el deseo a la vigilancia. Me duché rápidamente, pero el agua caliente no sirvió para lavar mi culpa. Me vestí con unos pantalones oscuros y una camisa sencilla, ropa que no llamara la atención. Mis manos volvían a estar firmes, compartimentadas, concentradas. Mi padre estaba vivo. Eso era lo que importaba, y yo tenía trabajo que hacer. Cuando bajé las escaleras, Dante estaba en el vestíbulo de entrada con una maleta de seguridad y una expresión que sugería que le habían informado de todo. Señora, asintió una vez, el coche está listo. Llámeme Altia. Su boca se crispó, casi en una sonrisa. El jefe dijo que diría eso. Estábamos a mitad de camino del puerto cuando sonó mi teléfono. El número de Valerio, sí. Ha habido un incidente. Su voz era controlada, pero percibí el tono bajo. Alguien intentó acceder a las instalaciones de tu padre en Como hace 2 horas. Se me revolvió el estómago. ¿Está bien? Está bien. Los de seguridad los detuvieron en la entrada, pero Alta hizo una pausa. Tenían credenciales falsificadas, documentos médicos con mi firma, alegando que lo iban a trasladar a otras instalaciones. Julian casi con toda seguridad. Oí movimiento a su alrededor, voces de fondo. Me estoy ocupando de ello. El hombre que intentó acceder está ahora mismo manteniendo una conversación muy incómoda con mi equipo de seguridad. ¿Qué le harás? Nada permanente, pero se despertará en un hospital con lesiones que no olvidará y un repentino deseo de abandonar el país. La voz de Valerio se endureció. Y su empleador, quien quiera que lo haya contratado, verá sus cuentas congeladas, sus propiedades bajo investigación y sus licencias comerciales misteriosamente revocadas. Mañana no podrán comprar ni una taza de café sin activar una alerta. Dijiste que no matarías. No necesito matar para destruir a alguien. Había algo casi amable en su tono. Tu padre está a salvo. He triplicado la seguridad en las instalaciones. Nadie puede acercarse a menos de 100 metros sin mi autorización personal. Y Alta, siento lo de anoche. Las llamadas perdidas. Si hubiera tenido el teléfono encendido, no lo sabrías. Debería haberlo tenido. Bajó la voz. Me distraje contigo y eso puso a tu padre en peligro. Ambos nos distraímos. Cerré los ojos brevemente. La enfermera dijo que está estable. Lo está. Ya he hablado con sus médicos. Están ajustando su protocolo de medicación y añadiendo equipos de monitorización. Esto no volverá a suceder. Hizo una pausa. Pero esto es lo que pasa ahora, Althea. Eres mía a los ojos de todos los que quieren hacerme daño. Seguirán viniendo. Lo sé. Y tú sigues yendo al puerto a reunir pruebas. Sí, noté la sonrisa en su voz. Bien, Dante te mantendrá a salvo. Y a Althea.
Su voz se volvió aún más grave, íntima, a pesar de la línea telefónica que nos separaba sobre lo de anoche. No. Le interrumpí sintiendo cómo el calor inundaba mi rostro, aunque él no pudiera verme. No te disculpes, no te arrepientas, simplemente no lo hagas. Silencio. Entonces iba a decir, quiero volver a hacerlo como es debido, sin que el mundo se derrumbe a nuestro alrededor. Mi pulso se aceleró. Yo también. Entonces lo haremos cuando esto termine, cuando estés a salvo y Julian esté controlado y podamos... Se detuvo. Termina la investigación. Yo me encargaré del resto. Valerio. Colgó, dejándome sin aliento y sonrojada en la parte trasera del coche de Dante. Dante me miró por el espejo retrovisor con una expresión cuidadosamente neutra. ¿Todo bien? Alguien intentó llevarse a mi padre. Su expresión se ensombreció. Ya no, no lo hicieron. Valerio los detuvo. Lo haría. La voz de Dante era pragmática. El jefe no hace promesas que no va a cumplir. Es lo único en lo que puedes confiar con él. Si dice que estás protegida, estás protegida. Y cualquiera que intente demostrar lo contrario aprende exactamente lo creativo que puede ser con las consecuencias. Condujimos en silencio durante un momento. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas trabajando para él? 12 años, desde que tenía 19. Los ojos de Dante se encontraron con los míos en el espejo. Me sacó de una situación que debería haberme matado. Me dio a elegir, trabajar para él o desaparecer. Elegí trabajar. Nunca me arrepentí, incluso sabiendo lo que hace. Especialmente sabiendo lo que hace. La voz de Dante era firme. El jefe tiene límites, reglas, cosas que no traspasa. No todo el mundo en este mundo los tiene. Te sorprendería lo raro que es eso. Llegamos al puerto, una enorme zona industrial repleta de trabajadores y seguridad. Dante me entregó una tarjeta de identificación. Con esto puedes entrar en el edificio administrativo. Los registros están en el sótano, 3 pisos más abajo. Estaré contigo todo el tiempo. ¿Qué estamos buscando? Los manifiestos en papel de las rutas de la red clandestina. Alguien ha estado limpiando el sistema digital, pero los documentos son más difíciles de borrar, sobre todo si están ocultos entre envíos legítimos. Abrió la puerta del coche. Encontramos el rastro documental. Una vez que demostremos el robo, podremos construir el resto del caso. La sala de registros era tan deprimente como había imaginado. Luces fluorescentes, filas de archivadores, olor a papel viejo y moho. Dante se quedó en la puerta mientras yo empezaba a sacar archivos. 3 meses de manifiestos, miles de envíos, pero ahora sabía qué buscar. Las raíces que conectaban con la red clandestina de Julian. Las discrepancias que delataban la negligencia de mi padre. La sincronización precisa que demostraba la coordinación. Trabajé rápido, fotografiando páginas con mi teléfono, reuniendo pruebas, y entonces lo encontré. Un manifiesto con fecha de hacía 6 semanas, el primer envío marcado. Pero había algo adjunto. Una nota manuscrita sujeta con un clip en la parte posterior. Ruta confirmada. Sustitución aprobada. Pago contra reembolso. GG Julia. Me temblaban las manos mientras lo fotografiaba. Era la prueba. Directa, una prueba irrefutable de que ella había estado coordinándose con quienquiera que dirigiera la operación clandestina. Alta. La voz de Dante era aguda. Tenemos compañía. Levanté la vista. 3 hombres habían entrado en la sala de registros. No eran de seguridad del puerto. Lo supe por su forma de moverse, por cómo se colocaron para bloquear las salidas. Eran hombres de Julian. Señor Valente. El que iba delante sonrió. No era una sonrisa amistosa. El señor Julian quiere hablar con usted. Estoy ocupada. No era una petición. Dante se movió rápido. Se interpuso entre ellos y yo antes de que pudiera pestañear. Tenía una mano dentro de la chaqueta, donde sabía que guardaba un arma. La señora no va a ir a ninguna parte, dijo Dante en voz baja. La sonrisa del hombre se amplió. Dante sigue haciendo de perro fiel de Valerio. ¡Qué decepción! ¡Qué alivio! Dante lo corrigió. ¿Qué es más de lo que tú harás si das un paso más? Julian solo quiere hablar con ella,
aclarar algunos malentendidos. Entonces Julian puede llamarla, concertar una cita, seguir los canales adecuados. La voz de Dante era monótona. Lo que no puede hacer es enviar matones para intimidar a la esposa del jefe en una sala de archivos del sótano. No estamos aquí para intimidar. La mirada del hombre se desplazó hacia mí. Estamos aquí para recordarle que la lealtad familiar es importante. Y ahora mismo, ella está investigando a la familia. Eso es complicado. Di un paso adelante, ignorando la mano de Dante, que me advertía. Estoy investigando un robo, un fraude, una conspiración. Si Julian tiene algo que decir al respecto, que se lo diga a Valio. Valerio está comprometido. El tono del hombre era casi compasivo. Todo el mundo puede verlo. Se casó con una desconocida para encubrir el robo de su padre. Y ahora ella lo tiene persiguiendo sombras mientras los verdaderos problemas quedan sin resolver. El verdadero problema, dije claramente, es que alguien ha estado dirigiendo una red clandestina a través de los puertos de Valirio durante 18 meses, robando millones, y estoy a punto de demostrar exactamente quién. La expresión del hombre se endureció. Debe tener cuidado, señora. Los accidentes ocurren incluso en instalaciones seguras, incluso a pacientes cardíacos que han sido operados recientemente, especialmente cuando sus hijas no contestan al teléfono en mitad de la noche. Se me heló la sangre. Lo sabía. Sabía lo de las llamadas perdidas, el episodio, los 20 minutos. Julián había estado observando, esperando, y trató de aprovechar el momento exacto en que yo estaba distraída. Dante sacó su pistola antes de que pudiera reaccionar. No apuntaba, solo la mostraba. Una promesa. Es suficiente, dijo Dante. Has transmitido tu mensaje. Ahora vete antes de que yo transmita el mío. Los tres hombres intercambiaron miradas. Luego, lentamente, retrocedieron hacia la puerta. Díselo al señor Julian, grité, con voz firme a pesar del miedo y la furia que me invadían. Que si quiere amenazar a mi padre, debe recordar que Valirio no hace promesas en vano, y yo tampoco. El hombre que iba al frente se detuvo en la puerta. Palabras valientes. Veamos si sigue siendo tan valiente cuando Julián haga su próximo movimiento. Se marcharon. Yo temblaba. Dante enfundó su arma y se volvió hacia mí. ¿Estás bien? Sabían lo de anoche, lo de las llamadas perdidas. Mi voz era tensa. Julian estaba observando. Intentó usar esa ventana para llegar a tu padre. Lo sé. La expresión de Dante era sombría. Nos estaban esperando aquí. Alguien les dijo exactamente cuándo llegaríamos y dónde estaríamos. Julia, muy probablemente. Ella tiene acceso al calendario del jefe, a sus comunicaciones. Ha estado proporcionando información a Julian todo este tiempo. Cerré los ojos y sentí que la rabia sustituía al miedo. Entonces nos aseguraremos de que estas pruebas los destruyan a ambos. ¿Conseguiste lo que necesitabas? Sí. La nota de Julia. Prueba de coordinación. Bien, entonces nos vamos. Estábamos de vuelta en el coche, a mitad de camino de la finca, cuando mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Respondí. Hola, Altia. La voz de Julian, suave, cálida, preocupada. He oído que ha habido un incidente en el puerto. Quería asegurarme de que estabas bien. Apreté la mandíbula. Tus hombres me han transmitido tu mensaje. ¿Mis hombres? Parecía genuinamente confundido. No sé de qué estás hablando. ¿Qué mensaje? La amenaza sobre mi padre. El comentario sobre las llamadas perdidas. Silencio. Entonces alguien amenazó a tu padre. Alta, te juro que yo nunca haría eso. ¿Quiénes eran? ¿Has conseguido sus nombres? Sonaba sincero, sorprendido, casi herido. Odiaba esa parte de mí que quería creerle. ¿Cómo conseguiste este número? Le pregunté en su lugar. ¿Este número? Una pausa, luego una suave risa. Alta, soy de la familia. Por supuesto, tengo acceso a la información de contacto de la familia. Julia lleva un registro excelente. Se asegura de que todas las personas importantes tengan los números de las demás para casos de emergencia. Así que Julia se lo había dado. Más pruebas de su traición. Sé lo que estás haciendo, dije en voz baja. La red clandestina, el robo, la trampa.
Tengo pruebas, Julian. ¿Pruebas de qué? Alta, escúchame. Creo que te están manipulando. Alguien te está dando información falsa para ponerte en contra de la familia. Bajó la voz. Urgente. Deberíamos vernos, hablarlo. Puedo explicártelo todo. Hay cosas sobre Valerio que no sabes. Cosas que ha hecho. Para, le interrumpí. No voy a reunirme contigo en ningún sitio. Y no me interesan tus explicaciones. Te está utilizando. La voz de Julian se endureció ligeramente. Para él, eres una herramienta, una forma de demostrar que sigue teniendo el control. Pero tú eres inteligente. Althea, tienes que darte cuenta. Se casó contigo para asegurarse tu silencio y que no pudieras testificar en su contra si todo esto salía a la luz. Sala a la luz el verdadero robo, la verdadera conspiración. La voz de Julian era suave, persuasiva. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Valeria aceptó tan rápidamente la cláusula matrimonial? ¿Por qué no investigó a tu padre con más detenimiento? Porque él es quien ha estado dirigiendo la red en la sombra y necesitaba un chivo expiatorio. Tu padre era conveniente y ahora tú también lo eres. Mi mente daba vueltas. Pues no es pregúntate por qué te dio acceso a todo tan rápidamente. ¿Por qué te confía información que no comparte con nadie más? Julian hizo una pausa. Es porque él controla la narrativa, te muestra exactamente lo que quiere que veas. Te hace creer que estás investigando cuando en realidad solo estás siguiendo su guión. Colgué. Me temblaban las manos. Dante me miró. ¿Qué ha dicho? Intentó darle la vuelta. Afirmó que Valerio es quien dirige la red clandestina y que me están utilizando. Un movimiento clásico. Acusar a tu enemigo de exactamente lo que tú estás haciendo. La voz de Dante era sombría. ¿Funcionó? No. Pero incluso mientras lo decía, una pequeña voz en mi cabeza susurró. ¿Y si me equivoco? ¿Y si Julian dice la verdad? Saqué mi teléfono, miré las pruebas que había reunido, el manifiesto con la nota de Julia, la cronología, las empresas ficticias. Todo apuntaba a Julian. Pero Julian tenía razón en una cosa. Valerio me había dado acceso, me había confiado información que podría destruirlo si decidía usarla. ¿Por qué? Cuando llegamos a la finca, Valerio nos estaba esperando en su oficina. Levantó la vista cuando entré y el alivio en su expresión fue visceral. Cruzó la habitación en 3 zancadas, me tomó el rostro entre las manos y me miró a los ojos. ¿Estás bien? No era una pregunta, sino una confirmación, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Estoy bien, pero me incliné hacia él de todos modos, necesitando el contacto. Su pulgar rozó mi pómulo. Dante me contó lo que pasó. Los hombres de Julian, las amenazas. Su voz se endureció. Lo tengo bajo control. Lo sé. Me aparté ligeramente, necesitando concentrarme. Lo tengo. Le entregué los archivos, le mostré las fotografías, la nota de Julia. Los estudió en silencio, con expresión indescifrable. Pero sentí la tensión en él, la furia contenida. Es suficiente, dijo finalmente. Junto con lo que encontraste en los registros digitales, es suficiente para llevarlo al consejo familiar. Demuestra que Julian ha estado robando. Demuestra que Julia le ha estado ayudando. Julian me llamó. Observé su rostro con atención. De vuelta me dijo, tú eres quien dirige la red en la sombra, me estás utilizando para tenderle una trampa. Valerio levantó la vista bruscamente. Sus manos seguían sobre los archivos, pero ahora toda su atención se centraba en mí. ¿Y le creíste? No, pero dudé. Tenía razón. Me diste acceso a todo muy rápidamente. Me confiaste información que podría destruirte. ¿Por qué? Valerio dejó los archivos, rodeó el escritorio y se acercó a mí. Porque estoy apostando, dijo en voz baja. Por ti, por tu integridad, por el hecho de que eres lo suficientemente inteligente como para ver a través de la manipulación y lo suficientemente valiente como para defender la verdad, incluso cuando es complicada. Se detuvo frente a mí. Julian tiene razón en una cosa.
Te estoy utilizando, pero no como chivo expiatorio, sino como testigo, alguien ajeno a la familia que pueda dar fe de lo que ha descubierto sin verse contaminada por las intrigas internas. Es un gran riesgo. Eres una mujer extraordinaria. Levantó la mano y me acarició la cara. Confío en ti porque tengo que hacerlo, porque todos los demás en mi organización podrían estar comprometidos, porque mi propio hermano ha pasado 18 meses preparando un caso para destruirme, y tú eres la única persona que ha entrado en esto con las manos limpias. Mantuve su mirada, vi la verdad en ella, el agotamiento, el miedo que no dejaba que nadie más viera. Su pulgar recorrió mi mandíbula, lento y deliberadamente. Y porque cuando te miro, me olvido de tener cuidado. Me olvido de que la confianza es una debilidad en mi mundo. Me olvido de todo excepto... Se detuvo, apretando la mandíbula. ¿Excepto qué? Excepto que te deseo. No por el contrato. No porque seas útil. Su voz se volvió áspera. Porque eres brillante y feroz y me besas como si me reclamaras, y no al revés. El calor me inundó. Valerio, lo sé, no es el momento, pero él no dio un paso atrás. ¿Cuál es el siguiente paso? Me obligué a concentrarme, a pesar de que su mano seguía en mi cara, a pesar de que podía sentir su calor. Mañana por la noche, consejo familiar, presentaremos las pruebas. No será agradable. Él se defenderá, intentará desacreditarte, afirmará que eres parcial debido al matrimonio. Deja que lo intente. Enderecé los hombros. Tengo pruebas, hechos, números. Él tiene encanto y mentiras. Valerio sonrió. Era feroz, orgulloso. Eres magnífica. Me besó con fuerza, posesivo, reclamándome. Le devolví el beso, poniendo todo mi empeño en él, el miedo, la furia, el deseo imposible. Cuando se apartó, ambos respiramos con dificultad. Después de mañana, dijo, con la frente apoyada en la mía. Esto se acabó. Julian está controlado. Julia está controlada. ¿Y tú? Sus ojos buscaron los míos. Tú eliges. Quédate. Vete. Lo que quieras. El contrato termina cuando termine la amenaza. Se me encogió el corazón. ¿Qué quieres? Quiero que te quedes. Su voz era áspera, cruda, no por el contrato. No por tu padre, ni por la investigación, ni por ninguna de las razones que te trajeron aquí. Quiero que te quedes porque tú quieres, porque me eliges a mí, porque cuando te despiertas, lo primero que haces es buscarme. No porque tengas que hacerlo, sino porque no puedes evitarlo. Valerio, no respondas ahora. Él dio un paso atrás y sentí la pérdida de su contacto como agua fría. Responde después de mañana. Cuando hayas visto lo feo que se pone esto, cuando sepas exactamente lo que significa quedarte, cuando comprendas que mi mundo siempre será peligroso y que elegirme a mí significa elegir también ese peligro. Se volvió hacia su escritorio, cogió los archivos y dijo, descansa un poco. Mañana va a ser un día brutal. Salí de su despacho con el corazón latiéndome con fuerza y la mente dando vueltas. Mañana, el consejo familiar, la confrontación final y luego una elección. Quedarme o irme, amor o libertad. Excepto que ya no eran opuestos. De alguna manera, imposiblemente, se habían convertido en lo mismo. Porque la libertad sin él se sentía como una jaula. Y el amor verdadero, el amor elegido, era la libertad más peligrosa de todas. El consejo familiar se reunió a las 8:09 p.m. en una sala que nunca había visto antes. Era más antigua que el resto de la finca. Paredes de piedra, pesadas puertas de madera, una mesa que parecía haber sido testigo de un siglo de acuerdos y muertes. 12 sillas. Esa noche, 8 estaban ocupadas. Valerio se sentó a la cabecera. Yo me senté detrás de él, a su derecha, visible, pero sin sentarme. Un testigo, no un miembro con derecho a voto, tal y como él había planeado. Julian se sentó a mitad de la mesa, con Isabel a su lado. Parecía tranquilo, casi relajado, como si se tratara de una agradable cena en lugar de un juicio. Julia se sentó cerca de la puerta, con una expresión profesional y distante. No me había mirado ni una sola vez desde que entré.
Los demás miembros del consejo eran hombres a los que me habían presentado en los últimos 2 días. Los capitanes de Valerio, su infraestructura, las personas que mantenían su imperio en funcionamiento. Dante estaba de pie junto a la pared, silencioso y atento. Valerio se puso de pie. La sala se quedó en silencio. Estamos aquí porque han salido a la luz pruebas sobre operaciones no autorizadas que se llevan a cabo en nuestros puertos. Su voz era controlada. Operaciones formales que han estado robando a esta familia durante 18 meses. Esta noche determinaremos quién es el responsable y cuáles serán las consecuencias. Me hizo un gesto. Altia ha estado investigando las discrepancias en nuestros manifiestos de embarque. Ella presentará lo que ha encontrado. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Di un paso adelante, con la tableta en la mano, y comencé. Lo expuse metódicamente. Las rutas de la red clandestina, los envíos marcados que construyeron el caso contra mi padre, la sincronización que demostró la coordinación, las empresas ficticias que Julia había registrado hace 18 meses, las cuentas en el extranjero, el rastro del dinero que conducía de una persona. Julian Valente ha estado llevando a cabo una operación paralela a través de la infraestructura de esta familia. Lo dije claramente, robando aproximadamente 8 millones de euros en 18 meses, utilizando las credenciales de Forge y el acceso interno para ocultar el robo. Saqué la fotografía del memorándum escrito a mano por Julia. Lo proyecté en la pantalla. Ruta confirmada. Sustitución aprobada. Pago contra reembolso. G. Este memorándum estaba adjunto a un manifiesto con fecha de hace 6 semanas, escrito por Julia Tassaro, la abogada de esta familia. Prueba de la coordinación directa entre el asesor legal y la operación en la sombra. La sala quedó en silencio. Julian se levantó lentamente. Su sonrisa era amable, casi triste. Esto es desgarrador, dijo en voz baja. Alta, entiendo por qué quieres creer esto. Tu padre fue sorprendido robando. Las pruebas eran claras. Y Valerio miró a su hermano. Valerio te ofreció una salida, casarte con él, investigar en su nombre, y tal vez tu padre quedaría libre. Eso no es así, pero la verdad es más simple. La voz de Julian era suave, persuasiva. Valerio ha estado dirigiendo la red clandestina. Necesitaba un chivo expiatorio. Cuando la familia comenzó a hacer preguntas sobre los ingresos faltantes, tu padre era conveniente. Y cuando el paquete se activó, Valerio vio una oportunidad. Casarse con la hija, controlar su investigación, asegurarse de que solo encuentre pruebas que lo exculpen. Señaló la pantalla. Ese memorándum podría ser sobre cualquier cosa. Ruth lo confirmó. Podría tratarse de un negocio legítimo. El pago contra el reembolso es una práctica habitual. Y G podría ser cualquiera. Julia archiva cientos de documentos. Esto no prueba nada, salvo que Altia está desesperada por proteger a su padre, desviando las sospechas hacia otra parte. Murmullos alrededor de la mesa. Las empresas ficticias, dije con voz firme. Julia las archivó personalmente. Están directamente relacionadas con las cuentas offshore que reciben el dinero robado. Las empresas ficticias son legales, dijo Julia, hablando por primera vez. Su voz era tranquila, profesional. Yo archivo docenas cada año con fines comerciales legítimos. El propio señor Valerio solicitó varios de esos trámites. Si alguien los utilizó con fines no autorizados, eso no es responsabilidad mía. Me miró con algo parecido a la lástima. La señora Valente está comprensiblemente emocionada. Su padre está implicado en un grave robo. Ahora está casada con un hombre al que apenas conoce. Está buscando respuestas. Y, por desgracia, ve conspiraciones donde solo hay coincidencias. El momento no es una coincidencia. Saqué los registros financieros. Cada transacción se corresponde con un envío. Cada envío utiliza credenciales que fueron robadas durante los cambios de turno de seguridad. El patrón es preciso, coordinado, y solo se remonta a de 8 meses atrás. Exactamente cuando Julian comenzó a hacer cambios de personal que le dieron acceso a los protocolos de seguridad. Cambios de personal que hice con la aprobación de Valerio, dijo Julian con suavidad, porque él me pidió que me ocupara de la seguridad del puerto para modernizar nuestros sistemas.
Si alguien se aprovechó de esos cambios, tal vez deberíamos preguntarnos quién se beneficia más de socavar mi trabajo. Miro a Valerio. Has estado diferente desde que murió mamá. Paranoico, controlador, viendo amenazas por todas partes. Y ahora te has casado con una desconocida y le has dado acceso a todo. Nuestras finanzas, nuestras operaciones, nuestras vulnerabilidades. Bajó la voz. La familia está preocupada, Valerio. Esto no es propio de ti. Y esto, me señaló con un gesto. Esta obsesión por demostrar que soy el enemigo. Es preocupante. Tengo pruebas, dije. Tienes números, corrigió Julian con suavidad. Números a los que Valerio te dio acceso. Cifras que él podría haber manipulado antes de que tú las vieras. Eres brillante, Altia. Todo el mundo puede verlo. Pero la brillantez sin contexto es solo astucia. Y Valerio es muy bueno dando a la gente exactamente el contexto que quiere que tengan. Sentí que la sala cambiaba. Vi la duda parpadear en rostros que momentos antes estaban seguros. Julian era mejor en esto de lo que esperaba. Más suave, más convincente. Hay una forma de resolver esto. Julian dijo, Julia, tú guardas copias de todo. Saca los documentos originales de constitución de esas empresas ficticias. Muéstranos quién los solicitó realmente. Si soy culpable, mi firma estará ahí. Si me están tendiendo una trampa, miró a Valerio, veremos qué nombre aparece en su lugar. Julia se levantó. Tendré que acceder a los archivos seguros. Tardaré unos minutos. Tómate tu tiempo, dijo Julian. La verdad merece la pena esperar. Ella se marchó. La sala permaneció en silencio. A la espera. La mano de Valerio encontró la mía detrás de su silla. La apretó una vez. ¿Una advertencia o un consuelo? No sabría decirlo. Pasaron 5 minutos. 10. Entonces, el teléfono de Dante vibró. Lo miró y su expresión se endureció. Jefe. Se acercó a Valerio y le habló en voz baja. Julia no está en los archivos. Seguridad acaba de verla subir a un coche. Está huyendo. La sala estalló. Valeria se puso de pie. Cierren la finca. Que nadie salga. Dante, consígueme su ubicación. Ya la estoy rastreando. Los dedos de Dante se movieron sobre su teléfono. Se dirige rápidamente hacia el puerto. Julian se levantó lentamente, con las manos en alto. No lo entiendo. ¿Por qué huiría Julia si él se detuvo, con los ojos muy abiertos y una expresión de sorpresa perfectamente calibrada? A menos que sea ella, y no yo. Julia estaba robando e intentó inculparme cuando Althea comenzó a investigar. Siéntate, dijo Valerio en voz baja. Valerio, no puedes pensar que me voy a sentar. Julian se sentó, pero su expresión era de dolor. Traicionado. Agarré a Valerio por el brazo. Es una trampa. Él sabía que ella huiría. La está utilizando como chivo expiatorio ahora que tenemos pruebas. Lo sé. La voz de Valerio era sombría. Dante, ¿cuánto tardaremos en interceptarla? 10 minutos si salimos ahora. Hazlo. Captúrala viva. Quiero saber a quién acude. Valerio miró al consejo. Se levanta la sesión hasta que Julia esté a salvo. Nadie habla de esto fuera de esta sala. Se volvió hacia mí y bajó la voz. Quédate aquí. Dante te mantendrá a salvo. ¿A dónde vas? A asegurarme de que Julian no desaparezca como acaba de intentar Julia. Me acarició la cara con la mano. Confía en mí. Y se marchó. Me quedé en aquella sala de piedra durante 20 minutos observando a Julian. Estaba sentado tranquilamente, con el teléfono sobre la mesa delante de él, las manos cruzadas, esperando. «Eres bueno en esto», le dije finalmente. Levantó la vista y sonrió levemente. «¿En qué?» «En hacer dudar a la gente, en sembrar dudas, en dejar que se convenzan a sí mismos». «Solo digo la verdad». Su voz era suave. «Valerio ha estado inestable desde que murió mi madre. Obsesivo, paranoico. Ve enemigos por todas partes porque no puede aceptar que ella se haya ido. Que ella le pidiera que me protegiera y él le fallara. Ella le pidió que te protegiera de ti mismo. Lo dije en voz baja porque ella sabía lo que eras». La sonrisa de Julian no vaciló. «¿Y qué soy? Un depredador que aprendió a sonreír primero. Inteligente». Se recostó en su asiento.
Pero te equivocas en una cosa. Yo no soy el depredador de esta familia. Es Valerio. Él es quien destroza a las personas, quien destruye a cualquiera que amenace su control. Yo solo intento sobrevivir a él robando millones y tendiendo trampas a mi padre. Tu padre nos robó, dijo Julian con paciencia. Las pruebas eran claras. Valerio decidió protegerlo casándose contigo porque te quería a ti, no para salvar a tu padre, sino para poseerte. No me posee, ¿verdad? Los ojos de Julian eran amables, compasivos. Estás en su casa, llevas su anillo, investigas a sus enemigos, duermes en su cama. ¿Qué parte de ti no es suya, Altía? No respondí porque solo unos días antes la respuesta habría sido todo. Ahora no estaba segura. Valerio regresó 40 minutos más tarde con una expresión indescifrable. Tenemos a Julia, dijo. La están trayendo de vuelta a aquí. Intentó subir a un barco con destino a Croacia. Llevaba una maleta llena de dinero en efectivo y 2 pasaportes. Julian se puso de pie. Entonces trabajaba sola. Huía porque Althea la había delatado. No, la voz de Valerio era monótona. Huyó porque tú se lo dijiste, porque tu plan fracasó y necesitabas un culpable conveniente. Eso es una locura. ¿Lo es? Valerio se acercó a su hermano. Julia lleva 8 años conmigo. Es leal, competente, cuidadosa. No huye a menos que esté aterrorizada. Y lo único que aterroriza a alguien tan leal es darse cuenta de que le han retirado su protección. Yo no lo hice. Le dijiste que Althea tenía pruebas. Le dijiste que el consejo votaría a favor de la investigación. Le dijiste que estaba expuesta. La voz de Valerio era tranquila, letal, y le prometiste seguridad si huía. Un barco, dinero, una nueva identidad, todo lo que necesitaría para desaparecer. Porque una vez que se fuera, no podría testificar, no podría confirmar quién dio realmente las órdenes. La sonrisa de Julian finalmente se quebró. No tienes pruebas de eso, tengo sus registros telefónicos. Valerio levantó la tableta. El equipo técnico de Dante duplicó las comunicaciones de Julia en el momento en que Althea la señaló anoche. Ella ni siquiera lo sabía. Llamadas a tu número privado. Mensajes de texto haciendo referencia al plan. Transferencias financieras desde cuentas que tú controlas. Miró a su hermano. Eres descuidado, Julian. Arrogante. Pensaste que tu encanto te salvaría. No será así. La sala quedó en silencio. Julian miró alrededor de la mesa. No vio aliados, ni escapatoria. Su expresión cambió. La máscara de amabilidad desapareció, sustituida por algo frío y calculador. Bien, su voz era diferente ahora, más dura. ¿Quieres la verdad? Aquí la tienes. Sí, dirigí a la red clandestina. Sí, utilicé a Julia para ocultarlo. Sí, organicé el ataque al envío para activar el pacto y obligarte a mostrar debilidad. Miró a Valerio. Porque eres débil, hermano. Siempre has sido débil. Madre lo sabía. Por eso te rogó que me protegieras. Porque sabía que yo era más fuerte, que al final yo sería quien esta familia necesitaba. Madre me pidió que te protegiera porque te quería, dijo Valerio en voz baja. Aún sabiendo lo que eras, aún sabiendo que harías exactamente esto. Se equivocó al quererme. La sonrisa de Julian era amarga. El amor es debilidad. Tú lo demostraste. Te casaste con una desconocida para proteger a su padre. Le diste acceso a todo porque estabas demasiado ocupado enamorado como para ver que ella podía destruirte. Dejaste que los sentimientos nublaran tu juicio. Y ahora, gesticuló alrededor de la mesa. La familia lo ve. Ve que estás comprometido, distraído, incapaz de liderar. La familia ve que cumplí mis promesas. Valerio dijo, proteger al padre de Althea, darle las herramientas para investigar, confiar en ella para encontrar la verdad, y lo hizo. Me miró. Ella demostró que le estabas robando. Demostró que Julia te estaba ayudando. Demostró cada palabra de tu confesión. Se volvió hacia Julian. Estás fuera, con efecto inmediato. Se revoca tu acceso, se congelan tus cuentas, se embargan tus propiedades. Quedas expulsado del negocio familiar. No puedes. Acabo de hacerlo. La voz de Valerio era fría.
El Consejo votará, pero ambos sabemos cómo saldrá esa votación. Miró alrededor de la mesa, todos a favor del exilio por robo, conspiración e intento de golpe de Estado. Se levantaron 8 manos, incluidas las de hombres que antes parecían indecisos. Julian había perdido. Estás cometiendo un error, dijo Julian en voz baja. Algún día me necesitarás y yo no estaré ahí. Lo sé. La expresión de Valerio era indescifrable. Lo aceptaré. Aparecieron los guardias, silenciosos, profesionales. Escoltaron a Julian fuera de la sala. No se resistió, no se enfureció. Solo me miró al pasar. Crees que has ganado, pero él siempre elegirá el poder antes que a ti. Recuérdalo. Entonces se fue. El consejo se dispersó lentamente. Dante colocó guardias en todas las salidas. Julia llegaría en menos de 1 hora para el interrogatorio formal. Me quedé solo en aquella sala de piedra, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. Julian tenía razón en una cosa. Había ayudado a destruir al hermano de Valerio, la última familia que le quedaba. Valerio me encontró allí 20 minutos después. Ya está hecho, dijo en voz baja. ¿Estás bien? No. Se acercó a la ventana y miró hacia los terrenos oscuros. Pero lo estaré. Me acerqué a él, lo abracé por detrás y sentí cómo se inclinaba hacia mí. Lo siento, susurré. No lo sientas. Hiciste lo que había que hacer. Se giró y me atrajo hacia su pecho. Julian tomó su decisión. Yo tomé la mía. ¿Qué pasa ahora? Ahora reconstruimos. Llenamos los huecos que dejó. Nos aseguramos de que la familia siga siendo fuerte. Me miró. ¿Y tú? Tú puedes elegir. El contrato se ha cumplido. La amenaza está controlada. Eres libre de irte. Se me encogió el corazón. ¿Es eso lo que quieres? No. Su voz era áspera. Quiero que te quedes. Quiero despertarme a tu lado cada mañana y saber que has elegido estar ahí. Quiero pelear contigo y hacer las paces contigo y verte resolver problemas que nadie más puede resolver. Quiero... Se detuvo, con la mandíbula apretada. Lo quiero todo, pero solo si tú también lo quieres. Lo miré, vi la verdad en sus ojos, el miedo bajo el control, la esperanza que intentaba no mostrar. Casi pierdo a mi padre porque te elegí a ti, dije en voz baja. Esas llamadas perdidas, ese intervalo de 20 minutos. Podría haber muerto mientras yo estaba... Lo sé. Y si necesitas irte por eso, lo entenderé. No he terminado. Le agarré de la camisa. Casi lo pierdo. Y lo primero que pensé no fue arrepentimiento. Fue el terror de tener que elegir entre él y tú, de no poder tener a los dos. Le sostuve la mirada. Quiero quedarme, Vallo. No por el contrato, no porque tenga miedo. Porque cuando Julian me preguntó, ¿qué parte de mí no es tuya? Me di cuenta. Me detuve. Sentí como las lágrimas me quemaban los ojos. Me di cuenta de que no quiero ninguna parte de mí que no sea tuya. Quiero que me veas, que me elijas, que seamos iguales, que sea tuya, y quiero que tú seas mío. Sus manos enmarcaron mi rostro. Alta, te quiero. Las palabras salieron con fuerza, con certeza. Sé que ha pasado poco tiempo. Sé que es una locura. Sé que tu mundo es peligroso y complicado, y que probablemente pasaré la mitad de mi vida aterrorizado. Pero te amo y me quedaré si me aceptas. Me besó con fuerza, desesperado, reclamándome. Cuando se apartó, sus ojos brillaban. Te amo, dijo con rudeza. Te he amado desde que me miraste en esa sala de conferencias y te negaste a tener miedo. Desde que negociaste los términos cuando tenías todas las razones para entrar en pánico. Desde que me besaste como si fueras tú quien tenía el control. Su pulgar borró una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. No eres mi esposa por un contrato. Eres mi esposa porque te elijo cada día, cada momento. Y seguiré eligiéndote hasta que me digas que pare. No pares, susurré. Nunca. Me besó de nuevo, esta vez más lentamente, profundamente, como una promesa. Cuando finalmente nos separamos, yo estaba sin aliento, sonrojada y más segura que nunca de nada. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Ahora? Su sonrisa fue lenta,
peligrosa. Ahora te llevo arriba y te demuestro exactamente cuánto te he echado de menos sin que el mundo se derrumbe sin interrupciones. Su voz se volvió más grave. Y mañana empezaremos a construir nuestro imperio juntos. ¿Nuestro imperio? ¿Crees que voy a desperdiciar esa mente brillante en logística básica? Me atrajo hacia él. Ahora eres mi compañera, Altia, en todo. En los negocios, en el poder, en esta familia. Me besó en la frente. ¿Y cualquier otra cosa que quieras? Lo miré, vi la verdad, la oferta, el futuro, no protección, sino compañerismo, no rescate, sino reconocimiento, no propiedad, sino igualdad. Entonces llévame arriba, le dije, y muéstrame exactamente cómo es nuestro futuro. Su sonrisa era feroz y posesiva, y completamente satisfecha. Con mucho gusto. 6 meses después, la nueva oficina de mi padre daba al puerto. No era el destartalado edificio administrativo donde todo había comenzado, sino una oficina de verdad. En la última planta, con paredes de cristal y vistas a toda la operación. Esto es demasiado, dijo por tercera vez. Es exactamente lo suficiente, le corregí. Tú construiste este negocio. Te mereces dirigirlo como es debido. Con Valente Security vigilando cada uno de mis movimientos y Valente Investment respaldando tu expansión, dejé el contrato sobre su escritorio. Léelo. Es justo, incluso generoso. Lo hizo lentamente, buscando la trampa. No había ninguna. Valerio lo había redactado personalmente. Control operativo total para mi padre. Recursos de Valente para la expansión. Reparto de beneficios que realmente beneficiaba a ambas partes. ¿Por qué?, preguntó mi padre finalmente. Por tu familia, respondí simplemente. Y Valerio cuida de la familia. Los ojos de mi padre se llenaron de lágrimas. Lo siento, Pico Lola, por todo, por la situación en la que te he puesto, por no... Le cogí la mano. Tú me enseñaste a ver patrones, a solucionar problemas, a plantar cara incluso cuando tenía miedo. Todo lo que soy, lo aprendí de ti. Sonreí. El resto fue solo improvisación. Él se rió y me abrazó. ¿Eres feliz?, preguntó en voz baja. Terriblemente feliz. Bien, eso es bueno. Esa noche encontré a Valerio en nuestra oficina. No en su oficina, en la nuestra. El escritorio era lo suficientemente grande para dos. La pantalla mostraba la logística, las finanzas, la seguridad, todo lo que gestionábamos juntos. Levantó la vista cuando entré. Sonrió de esa manera que todavía me aceleraba el pulso. ¿Cómo se lo tomó? Lloró. Intentó negarse. Al final aceptó cuando le dije que te sentirías insultada si no lo hacía. Una mujer inteligente. Aprendí de la mejor. Rodeé el escritorio y me senté en su regazo. Dante dijo que el juicio de Julia había concluido. Aceptó el acuerdo. 20 años, pero saldrá en 12 si se comporta bien. Me rodeó con sus brazos. Julian sigue en Malta intentando construir algo allí, sin éxito, por lo que he oído. ¿Le echas de menos? Cada día su voz era más tranquila, pero volvería a tomar la misma decisión. Le besé en la mandíbula. Lo sé. Nos sentamos en un cómodo silencio, contemplando la puesta de sol sobre el puerto, sobre el imperio que habíamos construido juntos, protegido juntos y que defenderíamos juntos. Alta H, gracias. Su mano encontró la mía. Entrelazó nuestros dedos. Por quedarte, por elegir esto, por elegirme a mí. Me giré entre sus brazos y miré al hombre que me había visto cuando era invisible, que había confiado en mí cuando tenía todas las razones para no hacerlo, que me había dado compañía, poder y un propósito. Gracias por ser digno de ser elegido, le dije. Luego lo besé y por un momento, el imperio, el peligro, el complicado y hermoso caos de nuestra vida, todo se desvaneció. Solo estábamos nosotros, elegidos, iguales, juntos, exactamente como debía ser. Gracias por escuchar hasta el final. Si te ha gustado esta historia, suscríbete para no perderte la próxima historia de amor de la mafia y cuéntame en los comentarios desde dónde la estás escuchando.
Tus comentarios me ayudan mucho a mejorarlas para ti. Gracias por dejar que mis historias te hagan compañía. Significa más de lo que imaginas.